Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte. Esto es Dichos y Hechos, soy Edna Lorena Fuerte, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a continuar el tema de bullying o acoso escolar. Estamos para esto en la escuela primaria Insurgentes, de la colonia Insurgentes, aquí en el poniente de nuestra ciudad, derechito por la 16 de septiembre hasta la calle Higuera. Aquí estamos con los chiquitines y vamos a tratar un tema que es importante para todos nosotros. Y por supuesto ahora, como ya es costumbre, vamos con Cindy Villa, directo a los dichos. ¿Tú alguna vez has visto que a tus compañeros les gritan cosas feas o les digan cosas que los pongan tristes? Sí. ¿Cómo qué? Como les dicen algunas veces que están bien mensos porque algunas veces se equivocan en los trabajos y luego les dicen mensos cabezones. Algunas veces algunos niños se pelean aquí y ¿A ti te han dicho alguna vez algo? tal vez ¿Cómo qué? Cuéntanos. como me pegan, como un compañerito mío que se llama Eliseo me dice cosas y la maestra lo regaña, le digo a la maestra y por eso. ¿Cómo qué te ha dicho? Como que yo no sé nada y que yo era una tonta y no sé qué tanto y esto es lo que me ha dicho. Ok, ¿alguna vez te han dicho a ti alguna palabra ofensiva que te haga sentir mal? Sí, ¿Cómo qué? panzón, ¿Eso te lastima y te hace sentir triste? sí. En malas groserías, a veces también se pelean allá atrás. Es que hay un niño de mi salón que siempre le están ofendiendo. ¿Qué le dicen? A ver. Bola de manteca. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Para invitar a toda la gente a ver el programa de Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte, el mejor programa de la televisión en Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? Yo soy René Barraza y veo Dichos y Hechos. Los invito a que lo vean. Excelente programa, se lo recomiendo. Continuamos. Pues estamos aquí en la escuela primaria Insurgentes, en la 16 de septiembre de Higuera, en el poniente de nuestra ciudad, como les hemos dicho, recorriendo nuestro querido Juaritos, y le queremos agradecer mucho al director del turno matutino, Gerardo Rodríguez Aguilar, al director del turno vespertino, Sergio Salas Moreno, y al supervisor del sector 9, Manuel Parra, las facilidades para hacer este programa aquí en esta escuela primaria de nuestra querida ciudad. Y hoy vamos a continuar con un tema que ha causado mucha polémica, está siendo tratado en diferentes espacios, no solamente en nuestra comunidad, sino a nivel nacional, porque está realmente calando hondo en la conciencia de todos y porque además necesita políticas públicas claras que lo frenen en este momento, puesto que habla de nuestros niños. Vamos a seguir hablando del bullying o acoso escolar, hostigamiento escolar, que finalmente pues es algo que se está dando y que no lo podemos ocultar. Y para eso me complace mucho presentar nuevamente a la licenciada Sandra Vázquez. Bienvenida, Sandra, nuevamente. Hola, buenas tardes. Colaboradora de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, aquí asentada en Ciudad Juárez. Y pues a nuestro buen amigo también, el profesor, maestro, investigador y bueno, una serie de cualidades que ya nos dijeron por ahí, Juan Abelardo Rodulfo, para platicar sobre seguir platicando sobre este tema que está causando controversia y mucha preocupación. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, yo les decía aquí, fuera de cámaras, y lo comenté el programa pasado, que cuando uno era niño, estamos hablando pues, de no hace muchos años, pero sí algunos añitos atrás, había niños que estaban un poquito gorditos o un poco más altos que lo normal y ya le decían, pareces el señor Barriga, o en ese caso en alusión al programa del Chavo del Ocho, ¿verdad? Finalmente también otros más altitos les decían jirafa. O sea, el jugar entre alumnos en la escuela
o el decirse cosas no es privativo de este tiempo. Ha existido años atrás. ¿Cuál es la diferencia hoy entre el juego del ayer, que todos a lo mejor vivimos, y lo que está pasando hoy? ¿Por qué nos está preocupando tanto, Sandra? Estábamos comentando ahorita, ¿verdad?, Sí. acerca de la percepción que se tiene del poder actualmente. Del poder. Del poder. Ajá. Los niños antes jugaban y simplemente trataban de llamar la atención, de ser los chistosos, de ser reconocidos por su comunidad. Ahora realmente viven tiempos muy difíciles en su casa y en la sociedad en general, y vienen a reflejar aquí que necesitan autoafirmarse mediante el poder. Pero un poder concebido como, ya no como el utilizarlo para sobresalir, sino como el te piso y yo gano, ¿no? Más Como le está enseñando la sociedad. como le estamos enseñando todos nosotros. ¿Qué opinas, Juan? Sí, hemos pasado del juego inocente a un juego que tiene que ver ya con cuestiones de perversión. Perversión. Así es, refleja... ¿Cómo hablamos de perversión? Ya más maquinado, más decir, te voy a hacer esto, ya con más tinte, dijéramos, maquiavélico, por decir, o cómo lo podemos entender, Juan. Tiene que ver precisamente con la adopción de una cultura en donde se refleja la crisis social. Una sociedad muy light, una sociedad muy superficial, una sociedad que ha cosificado las relaciones, que ve a las personas como eso, como cosas que se pueden desechar, en donde el hedonismo, es decir, el placer por el placer, se va adoptando como una cultura en donde vale más la persona que más tiene, la persona pues que tiene más aceptación social, pero que desde luego va dejando de lado una serie de valores que precisamente veíamos en generaciones anteriores, Sí. en donde la solidaridad, la fraternidad, la ayuda prevalecían más que otra cosa. Algunos ejemplos concretos, porque eso quedamos nosotros el programa pasado, de que en este íbamos a hablar de cosas muy concretas. ¿Cómo diferenciamos el juego de un acoso o ya un hostigamiento, ya de algo más perverso entre los chavitos y chavitas? En la red antibullying, por ejemplo. sí, en la red antibullying Juárez, precisamente, que hace 2 años empezó a ver con preocupación no solamente los números, sino los casos específicos que tienen que ver con consecuencias de bajo rendimiento escolar, de soledad, de aislamiento, de intolerancia, de segregación. Nos empezó a llamar la atención y en ese sentido pues empezamos a focalizar, a tomarle el pulso a las escuelas de cómo estaban precisamente en cuestiones de acoso escolar, no solamente físico. Veíamos ahí en la red cómo ha subido el número precisamente en esta generación NET, el acoso cibernético, cómo los celulares, cómo el internet, cómo las redes sociales precisamente permiten, facilitan emplear de manera más sofisticada y más fácil pues esta práctica de lastimar a los otros. Entonces hay un tipo de abuso verbal y otro tipo de abuso físico, psicológico, ¿qué más? De aislamiento, no verbal, por ejemplo. No verbal, que es el que y lastima utilizan ya no solamente lo directo, sino, por ejemplo, las redes sociales o los celulares. Esos son medios para perpetrar el abuso, ¿no? ¿Cuál es la característica de los agresores, por decir? Porque un agresor tiene que tener una víctima y al revés, ¿no? O sea, finalmente la víctima pues tiene que tener ahí su contraparte. ¿Cuáles las características de personalidad de un posible agresor? Bueno, hay que establecer que ambas personas son víctimas. Los dos son víctimas. Sí. Son víctimas de nosotros, Sí, ¿verdad? Como sociedad. Sí, así es. O sea, traen problemas. Hay programas en los que se implementan estrategias para correctivas. Sí. ¿Sí? La realidad es que tenemos que irnos a lo preventivo, al origen de la situación. Tanto el agresor está siendo agredido en su casa de alguna manera. A ver, la vez pasada me comentaban sobre un caso precisamente de un chavito que le habían ahí referido algunas cosas en la escuela, y cuando fueron a hablar con la mamá, pues resulta que la mamá dijo, pues es que él está para servirme a mí, ¿no?
Entonces, no me acuerdo quién me lo platicó. A ver, Yo te lo voy a a ver, platicar. platícanoslo, Sandra, por favor. Bueno, lo que pasa es que cuando los profesores vamos a las casas de los niños a ver las causas por las cuales los niños están siendo... Tú ves un chavito que es demasiado inquieto, que ya está agrediendo, que ya se pelea, que baja en calificaciones, es un punto rojo, dices, ah, caray, le pasa algo, ¿no? Sí. Y van con los papás, dice, bueno, ¿qué te pasa, esto, lo otro? Y van con los papás. ¿Y luego qué se encontraron ahí en ese caso específico? Que los papás son alcohólicos, que los papás creen que los niños están para servirles, que los explotan, que abusan de alguna manera de ellos, entonces ellos tienen una reacción. Puede ser la reacción de lo que conocemos propiamente como víctima o la reacción de agresor. Él en su casa es víctima y en la escuela se convierte en agresor. Entonces es muy interesante lo que dices. El concepto del poder ha cambiado y entonces se ha reafirmado con una situación ya perversa de dominación, sobre todo de pisar al otro y de una cultura muy light. Entonces todos son víctimas en esto, ¿no? Y la sociedad que somos nosotros finalmente estamos propiciando esto. Juan. Sí. El agresor precisamente tiene que ver con un perfil, que hay que analizarlo muy bien. Suelen ser por lo regular niños o jóvenes adolescentes que no se identifican con la escuela, que traen atrás de sí una historia en donde hay problemas familiares, en donde hay incomprensión, hay soledad y desde luego mucha falta de supervisión y de control por parte del padre de familia. Y por qué no decirlo, también a veces nos escapa a los maestros, por tal de terminar con los aspectos informativos, darle prioridad. O por algunos hay con su perdón irse al sindicato o andar en otro tipo de grillas o simplemente cumplir. Yo quiero reafirmar que hay excelentes maestros en todo nuestro país y aquí en Juárez, comprometidos en tronos y todo eso, pero también hay otros pues, que se la pasan campechana, que lo único que van es cobran, hacen como que hacen y no hacen nada. Y eso es parte del sistema político que tenemos y de la concepción de poder que se vino trabajando en los últimos 40, 50 años y que hoy nos pone como estamos. Regresamos un momento. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Buenos días, yo veo el programa Dichos y Hechos y pues me gustaría invitar a todas las personas para que lo vieran. Hola, buenos días, enviando un saludo, invitando a toda la gente a que vea el programa Dichos y Hechos. Yo lo veo y se los recomiendo. Continuamos. Pues miren, les decía que hay algunos medios en la ciudad que han estado bien interesados en el tema. Uno de ellos es el periódico El Norte y le damos crédito a esta información que dice que el 40% de las agresiones en secundaria se registran en los baños. Muy interesante, 19% el salón sin maestro, 17% recreo y el 4%, que es la verdad grave, en salón con maestro. Yo quisiera invitarlos a Sandra, a Juan y a ustedes, por supuesto, a que vieran lo que nos dijeron papás y mamás sobre este tema. Y ahí vamos otra vez con Cindy. Adelante. ¿Considera que en las casas donde ellos, aprenden esta conducta por la violencia que ven en sus papás o las palabras altisonantes y llegan a la escuela y lo hacen también ellos? Yo creo que sí lo reproducen. Yo creo que lo que ellos ven en su casa vienen y lo reproducen en la escuela. Hasta los comentarios que uno puede llegar a hacer, que el maestro está loco, que ellos vienen y lo reproducen aquí. Pues no, porque, yo pienso que pues ellos son nomás el ejemplo de uno mismo, nada más. ¿Cree que el acoso escolar viene de la casa? Pues sí, la verdad que sí, porque la violencia viene desde la casa. Pues yo creo que los papás tenemos que estar mucho más al pendiente de los niños, que no estén viendo tanta violencia, tratar de controlarlos en las casas y pues los maestros que apoyen en las escuelas también, en la hora de salida, recreos, todo eso. ¿Considera que es una conducta aprendida de casa? Pues yo creo que muchas veces viene de casa y muchas veces de lo que ven con compañeros en televisión, en lo mismo de la violencia que estamos viviendo ahorita desgraciadamente en la ciudad. ¿Cree que también es parte que no les ponen tanta atención porque les dan todo, o los que se entretengan con otras cosas como la televisión, los jueguitos, algo así? Sí, desgraciadamente muchas caricaturas tratan mucho de violencia, los juegos, los videojuegos más que nada también se está viendo como un juego y pues no es para
Pues sí, como para tratarlo en juego, yo creo que se deberían de entretener con cosas más que sean más favorables para los niños y la familia estar al pendiente de ellos, actividades familiares, algo así. Bueno, ya vieron ustedes lo que dicen los papás y las mamás. ¿Qué opinan ustedes de que finalmente sí reconocen papás y mamás, pues de que la problemática está en casa, ¿no? Es una parte, ¿no? La otra parte yo diría que está en los medios, en los videos, en tanta violencia que hay. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo ves, Ana? Hay estrategias de un espectro restringido que se refieren a la seguridad de las escuelas, a mantenerlas limpias, a dar una imagen positiva de la escuela para que el niño esté en un ambiente seguro, confiable y que tenga conductas acordes a ese tipo de escuelas. Sin embargo, hay otras estrategias mucho más amplias, que son precisamente la promoción de los programas de valores, de relaciones fortalecidas entre maestros, alumnos, adultos en general, y algunas otras de ellas son las campañas que pueden hacer promoviendo lo positivo que tenemos en la sociedad y la humanidad en general. De esto, tú y yo ya lo habíamos comentado en la ocasión pasada, los medios masivos de comunicación tienen un impacto tremendo. El hecho de resaltar cuestiones negativas es reforzar precisamente lo negativo. No quiere decir que no se diga, sino el cómo se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver, Juan, platícanos casos bien concretos para que los papás identifiquen, esto es acoso. Sí, tenemos un caso concreto por parte de la red que la estamos trabajando conjuntamente con la escuela, una madre de familia, que son las que se ocupan más precisamente de la seguridad, del cuidado de sus muchachos, y desde luego una maestra. Tenemos un niño de 7 años que tuvo que abandonar la escuela. ¿Por qué lo hizo? Porque pues, la madre descubrió ahora, hace 3 meses, que su hijo, pues al subirlo al coche, al carro, llegó golpeado. Al preguntar, al indagar precisamente acerca del por qué presentaba estos golpes leves, con la confianza que logró ganarse, pues se dio cuenta de que el niño era tratado como un cobarde, como una gallina, y que era perseguido. ¿Le decían cobarde, gallina, andaban tras de él? Así es. Es un niño que se acaba de integrar aquí a la ciudad, es de primer año. No solamente este problema lo tenemos en una escuela particular, no solamente en las escuelas públicas se puede presentar con niños de clase media alta. Qué interesante, ¿no? Podría pensarse que nada más se da en las escuelas públicas y de posiciones humildes, ¿no? Pero no, pues escuelas privadas y clase media alta. Entonces, eso nos está diciendo mucho. Finalmente la violencia está permeando y no tiene, es como el aire, ¿verdad? No tiene fronteras. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo quiero comentarles de un caso que finalmente se documentó en la Ciudad de México, que creo que fue el primero ahí que ya se fue hasta la Procuraduría General de la República, en donde un niño no tenía un testículo. Entonces el niño orinaba mucho, pero ahí la maestra no fue sensible para ver qué le pasaba al niño, sino que la misma maestra lo acosó, lo maltrató. Total que el niño un día que no pudo ir al baño porque la maestra no lo dejó, vomitó todo ahí en su salón, le hicieron más burla y bueno, la situación se dio a tal grado que el niño incluso tiene problemas serios, no solamente psicológicos, sino físicos, ¿no? Y ahí nos damos cuenta cómo también la insensibilidad de muchos docentes, aunque hay muchos buenos docentes, como ya lo hemos dicho, también acosa a los chamaquitos, ¿no? O sea, el que dice, bueno, ese es creo que la psicóloga también le dijo, es que es un niño manipulador, etcétera. Entonces, es un problema muy serio que roza muchas fronteras, ¿no? ¿Cuál sería el punto aquí que tenemos que tener así como clave para poner mucha atención? No recuerdo si la vez pasada lo comenté, pero sí puedo decirte que lo comenté con unos maestros que acaban de recibir una capacitación en bullying. Todos nosotros los maestros tuvimos nuestro receso y tomábamos el café. Y llegamos a dejar a los muchachos en los patios prácticamente solos con los prefectos. Pero son tiempos diferentes. La función de la escuela ha cambiado y está documentado, no lo estoy inventando.
los maestros tenemos que evolucionar junto con la sociedad y estar más al pendiente de estos muchachos, porque esa cultura de la que hablan de desecho está propiciando precisamente que se desechen a los seres humanos. Imagínate nada más, nuestras generaciones que nos pueden sacar del hoyo, los estamos metiendo más. Juan, otro ejemplo concreto, el que le digan a un chavito, una chavita jirafa o gordo, o la discriminación y el bullying contra niños con alguna capacidad diferente. ¿Cómo es ahí el asunto? Pues es que yo quiero llegar al, ¿cuál es la línea entre el juego y ya el acoso? O sea, es la permanente, la continuidad, el dale y dale y dale. ¿Cuál es el punto clave? En este jovencito, por ejemplo, de 7 años, fue lastimado muy fuerte en su autoestima durante 3 meses consecutivos. La consecución de los hechos, ¿no? En esos 3 meses, el niño no se quería levantar, por ejemplo, para ir a la escuela, que antes lo hacía de manera muy gustosa al llegar a la ciudad. A este niño lo tenían prácticamente que vestir dormido. Empezó a presentar síntomas de ganas de vomitar, una alergia en su piel, mucha tristeza, llanto. Fue catalogado como un niño indisciplinado, puesto que no quería cumplir con sus tareas. Entonces empezó a ser víctima no solamente en este caso de cinco niños que tenían su líder acosador, sino también precisamente del propio ambiente, de no profundizar en el por qué estaba cayendo en ese estado depresivo. ¿Por qué le estaba pasando eso? Su mamá también tuvo mucho que ver en esto, al no ahondar, al no preguntar, al no tener la confianza suficiente, pues para detectar oportunamente que había algo más en esa conducta apática. Fue cuando el detonante de la agresión física empieza ya con más preocupación, con más tino precisamente a profundizar, y es cuando se da cuenta, ¿no?, de que su hijo durante más de 3 meses pues había estado siendo lastimado muy severamente en la parte afectiva. ¿Querías comentar algo, Sandra, sobre lo que nos está platicando Juan? Sí, respecto a lo del tiempo, no hay una línea en cuanto a tiempo, no debemos esperarnos a que la situación sea grave. Hay niños que están más indefensos, hay niños que son más fuertes, y hay que estar muy atentos observando tanto los padres de familia como los maestros cuando ya hay cambios de conducta notables. Bueno, pero yo lo que trato de decir es, por ejemplo, en las escuelas, luego en los recreos, hay niños que ya para pasar de un patio a otro ya piden cuota. Así es. Abusados, ¿sí? Abusados maestros, abusados padres de familia. Ese tipo de situaciones ya estamos hablando de un bullying exacerbado. Los que le están machaque y machaque al niño que es gordito, que es demasiado alto, que es demasiado flaco, que es demasiado chaparro, o que empiezan a hacerse banditas en las escuelas. Abusados porque son síntomas de que algo está pasando, y campanada a los maestros ya, los que no se ponen a trabajar, pónganse a trabajar. Regresamos un momento. Comprometidos con los hechos. Pues como ya es costumbre, vamos a decir la frase de la semana. Los niños o las niñas son espejo. En presencia del amor, reflejan amor. Cuando no hay amor, no tienen nada que reflejar. Lo dijo Anthony de Melo, escritor y sacerdote jesuita, uno de los escritores más afamados y con más sentido. ¿Qué opinas, Juan? ¿Cuál sería tu posición, tu reflexión en este programa? Y por aquí hablábamos de los observadores y o reforzadores pasivos y activos. Tenemos que estar conscientes de que hay que romper círculos viciosos para abrir círculos virtuosos. En este círculo del acoso hay varios actores, entre ellos decíamos una víctima, que es una víctima a quien están lastimando, acosando. Vemos también que hay acosadores. El acosador nunca actúa solo, siempre trae 3 o 4, 5 personas alrededor. Que le hacen casita, que lo apoyan, que le echan porras, que son sus seguidores, que le aplauden. Así es. Aparte de este grupito tenemos seguidores del acosador, que están pues de alguna manera siendo partidarios. Tenemos partidarios pasivos que disfrutan viendo el acoso. Mira, le echó picalica a aquel, o le tiraron la lonchera al otro, ¿sí? Tenemos también en esto observadores pasivos que son despreocupados.
no les interesa y dicen este asunto no es mío. Mientras que a mí no me toquen, no me importa, no me meto. Tenemos también aquí en esto posibles defensores. Estos defensores les desagrada el acoso, pero no hacen nada. Y pues lo más importante, que aquí también se dan defensores de las víctimas, es quienes reprueban el acoso, pero quienes ayudan y tratan de ayudar precisamente a la víctima. Que sería lo que tendríamos que reforzar en las escuelas. Estamos hablando ya no de los padres, de los maestros, estamos hablando de los propios alumnos. Así es. Y fíjense qué curioso, lo que nos dice Juan, no se les da una idea de la reproducción de lo que sucede en nuestra sociedad. ¿Cuántos de nosotros vemos las cosas por ahí y no participamos? ¿Cuánto realmente, qué porcentaje se participa en la comunidad? Pues eso está en la escuela. Sandra, ¿cómo lo ves? Creo que debemos de trabajar mucho en la gente que quiere hacer algo por los demás. O sea, ser esa parte de los que sí quieren transformar las cosas. Exactamente, y distinguirlos y reconocerlos para que la demás gente se sienta, los demás niños también se sientan motivados a seguir los buenos ejemplos. O sea, que no solamente se motiven por los cabecillas que andan haciendo maldades, sino que también los liderazgos positivos tengan su verdadera presencia. Y tenemos una sorpresa para ustedes, que además nos da mucho gusto participarles en este programa, porque precisamente es un reforzamiento de lo positivo en las escuelas. Usted se preguntará, ¿existe aquí en Juárez? Pues déjeme decirle que sí, y eso nos da la esperanza para seguir. Así que viene la sorpresa. Patricia Espinosa y Rafael Jiménez son los padres de dos niños ejemplares que nos demuestran la diferencia de lo que hemos estado platicando y el reforzamiento precisamente de lo positivo. Una de ellas, y mandamos un saludo a su hermanito Edgar Jiménez, es nuestra buena amiguita Ailín Jiménez, de 7 años. ¿Cómo estás, mija? Bien. Saluda aquí a la gente de Dichos y Hechos. ¿Sí? Salúdalos. Gracias por estar aquí y vernos. Y vernos. Platícame, ¿en qué año vas, Eli? En segundo. En segundo de primaria. ¿Tú vas a una escuela pública? No. ¿A una escuela privada? Ajá. Ok. Tú ayudas mucho a los niños con capacidades diferentes. Ajá. ¿Por qué, mija? Porque mis papás se quedan desempleados, entonces yo creo que es una buena manera de que mis papás no se sientan mal y que puedan ver que yo también puedo aprender cosas buenas de ellos. ¿Y tú te gusta ayudar a la gente? Sí. Y cuando tú ves, por ejemplo, en tu escuela que un niño o una niña le hacen el feo a otro, o que le sacan la lengua o le hacen burla, ¿a ti te gusta eso? No. ¿Qué haces tú? Les digo que eso no está bien, que si por favor los puede apoyar y que no debe hacer eso, que eso es un maltrato físico y que no se debe hacer. ¿Y qué esperas tú para Juárez? ¿Te gusta Juárez? ¿Tú eres de aquí de Juárez, mija? Sí. Sí. ¿Quieres a Juaritos? Sí. ¿Qué mensaje le darías a la gente que nos está viendo de lo que tú esperas de Juárez? Que yo no me gusta ver cómo las personas se pelean, maltratan o así. Yo quisiera que en Juárez todos se respetaran, nunca te sacaran la lengua, nunca te golpearan. Yo quisiera que en lugar de eso te dirían, si le haces algo tú a ellos, que te pidan perdón. ¿Y tú qué estás dispuesta a hacer para eso, para cambiar las cosas en Juárez? Respetar a los demás y avisarles que está mal lo que hacen de golpear a los demás. Ailín, un honor que hayas venido aquí con nosotros. Gracias. Sin menospreciar aquí a nuestros otros invitados, creo que lo que dijo aquí nuestra amiguita habla por mucho más que los grandotes podamos decir en uno u otro programa. Quedémonos con esa reflexión, con que hay que respetar a los demás. Sí. Con que este es el futuro que le espera a nuestra ciudad. Si usted y yo nos ponemos las pilas y nos dejamos de andar nada más rascando la panza y quejarnos y nada más viendo las noticias, la violencia y la televisión, vamos a hacer algo. Lo invito a que hagamos algo de veras, que pasemos de veras de los dichos a los hechos. Cuídense mucho, lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias, mija. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No te vayas, muchas gracias. Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas.